Es un gusto estar aquí, ya lo había yo expresado, y siempre Dios nos da la oportunidad de reunirnos aún de una manera libre, de una manera cómoda en este lugar. Nuestro congreso, el lema es ¿por qué te detienes? Y hay muchas cosas que al joven nos detienen. Pero yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Lucas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios así: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él y mandó que no dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. La hermana White, en El deseo de todas las gentes, página 231, dice: el hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Ese hombre que fue a presentarse a Jesús, dice el espíritu de profecía que todo su cuerpo, hermanos, todo el cuerpo estaba lleno de lepra. El mismo libro, en la página 227, dice: la lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaba a los más valientes de temor. La lepra se desarrollaba en dos diferentes fases: la etapa nodular y la etapa anestésica. En la etapa nodular, la piel se empezaba a estirar y aparecían una especie de quistes en la piel del leproso. Y bueno, esa parte, ese quiste, se hacía brillante por fuera. Pero por dentro, en esa parte de la piel, la sangre empezaba a circular lentamente en esa parte, y en la sangre está la vida, y esas partes de la piel que por fuera eran brillosas, esas especies de quistes, por dentro se empezaban a podrir. Esa es la parte nodular. Esa baja circulación hacía que empezara a aparecer ahora esa superficie brillante, blanquizca, una especie de resequedad. Y mientras iba avanzando la enfermedad, por dentro la piel del leproso se empezaba a podrir. Y pasaba de la etapa nodular a la etapa anestésica, cuando reventaba esa herida, pero la piel prácticamente estaba muerta, a tal grado que ya no sentía nada. Era la etapa anestésica, cuando el leproso en ese momento podía rasparse, podía herirse y no sentir nada en su piel. Esta enfermedad afectaba la membrana mucosa y el aparato respiratorio del leproso. Y el leproso tenía que ir gritando con su voz grave a donde avanzaba, a decir: inmundo, inmundo, inmundo. Y esa enfermedad el hombre más valiente la tenía, porque no había médico en Israel que pudiese quitar esa enfermedad. Los israelitas y la Biblia misma ligan la lepra al pecado. El cabello de la persona se hacía gris y luego se caía.
los huesos del leproso se ablandaban. También el paladar se atrofiaba y era incapaz de masticar, y la desnutrición hacía que su cuerpo sucumbiera. Esa era la situación de una persona leprosa. Ministerio de Curación, página 44, dice: según la ley ritual, el leproso era declarado inmundo. Así también quedaba todo lo que llegase a tocar. El aire se contaminaba con el aliento del enfermo. Como si estuviera muerto, era excluido de la morada de los hombres. Lejos de sus amigos y parientes, el leproso cargaba con la maldición de su enfermedad. Y había que pregonarla. Desgarraba sus vestiduras y dar el grito de alarma, avisando a todos los que huyesen de su presencia. Y el grito inmundo, inmundo, proferido en tono lúgubre por el solitario proscrito, era señal oída con temor y aversión. Los judíos le llamaban a esa enfermedad el dedo de Dios o el azote. Así le llamaban a esa enfermedad. Y estaba directamente ligada al pecado. Si nosotros abrimos la Biblia en Números capítulo 12, versículo 10, dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Cuando María murmuró en contra del ministro de Dios, se volvió leprosa. Gracias a Dios ya no nos da lepra por murmurar, sino no sé cuántos de nosotros estaríamos leprosos. También en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 27 dice así: la lepra de Naamán se te pegará a ti y tus descendientes para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Cuando Giezi fue avaro y fue tras los regalos, fue tras los premios, y llegó y ocultó en un lugar secreto ese engaño, Eliseo le dijo: la lepra de Naamán se te pegará a ti. Hermanos, la lepra está asociada con el pecado. Era de hondas raíces, inestirpable. Pero no solamente había lepra en las personas, también la ropa se impregnaba de lepra, y también las casas se impregnaban de lepra. Y yo quiero hablar de esos tres tipos de lepra, porque yo sé que todos los que estamos aquí somos leprosos. Yo soy el primer leproso, señores y señoras. Yo soy el que necesita ser limpiado. Si nosotros vamos al libro de Levítico capítulo 13 versículo 47 y 49, veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Levítico 13, 47 al 49. Dice así: cuando en el vestido hubiere plaga de lepra, en vestido de lana, o en vestido de lino, o estambre, en trama de lino o de lana, o en piel, cualquier obra de piel, que la plaga sea verde o roja, en vestido de piel, o estambre, en trama, o cualquiera obra de piel, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote. La palabra de Dios nos dice que también la ropa se enfermaba de lepra. Y cuando alguien del pueblo de Israel notaba que en su ropa, ya fuera de piel, ya fuera de estambre o de cualquier otro material, empezaban a aparecer manchas verdes o rojas, tenía que llevarla a mostrar al sacerdote. Y el sacerdote estaba capacitado para poder discernir, para poder comprobar si esa mancha, si esa mancha que tenía la ropa era lepra.
pero yo no podía, si aparecía esa mancha en mi ropa, no podía yo decir, no es lepra o no es lepra. Tenía que llevarla al sacerdote y el sacerdote tomaría esa decisión. Y en cada uno de las 3 lepras se tomaba algo interesante. Y fíjense lo que dice Levítico capítulo 13, versículo 52. La palabra de Dios dice: el vestido tejido o trama de lana o de limpio, cualquier obra de cuero que tenga la plaga, será quemada al fuego, porque es lepra roedora. Cuando la ropa se llenaba de lepra, esa ropa no tenía esperanza. Si tu traje favorito se llenaba de lepra, tenías que deshacerte de él, tenía que ser quemado a fuego. ¿Y qué representa la ropa? ¿Qué es la ropa que se mancha de lepra? Las obras que nosotros hacemos. El libro de Isaías capítulo 64 versículo 6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y no sé si ustedes saben a qué se refiere que es un trapo de inmundicia. Levante la mano, ¿quién sabe qué era un trapo de inmundicia antes? 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí luego les platican a los demás qué es un trapo de inmundicia. Y dice que nuestras justicias, las obras que nosotros hacemos, cuando están contaminadas por el pecado, son como un trapo ¿de qué? De inmundicia. ¿Qué se tenía que hacer con la ropa? Está en Levítico 13, la ropa tenía que ser llevada al sacerdote. El sacerdote la iba a examinar y esa ropa tenía que quedar apartada o en observación por 7 días. Al pasar los 7 días, si la plaga se extendió, era declarada inmunda y era quemada la ropa. Si no se había extendido, se lavaba la ropa y nuevamente se guardaba otros 7 días. A los 7 días nuevamente el sacerdote la revisaba, y si la plaga cambiaba de color, cambiaba de aspecto, era plaga y tenía que ser quemada. Pero si la mancha ya no aparecía, no fue plaga, se lavaba y se podía seguir usando. ¿Qué simboliza la lepra en nuestra ropa? Simboliza nuestras obras manchadas de pecado. Simboliza lo que nosotros hacemos, queridos jóvenes. Y esa ropa que nosotros llevamos, esas obras que nosotros hacemos, tienen que ser purificadas. Y tenemos que llevarlas al sacerdote, que es Cristo, para que Él analice cómo está mi vida. Porque Dios conoce los motivos. Dios sabe cuál es el motivo por el cual yo estoy aquí. Yo tengo que ir a Jesús y decir: Señor, ¿este es un motivo correcto o lo estoy haciendo porque me vean o por orgullo? Dios conoce el por qué canto. Dios conoce el por qué haces esto, por qué vas a la iglesia. Y si esa vestimenta que son tus obras están manchadas de lepra, tienes que deshacerte de ellas. Así de simple. No hay esperanza para nuestra ropa. El libro de Judas tiene un texto que dice en el versículo 23: a unos sálvenlos sacándolos del fuego y tengan compasión de otros, aunque cuídense de ellos y aborrezcan la ropa que llevan contaminada por su alma, su mala vida. Dice: sálvenlos. La misión es salvarlos. Y Dios te quiere salvar, pero hay que aborrecer la ropa contaminada que llevamos, hermanos. Nuestras malas obras, nuestras malas prácticas, las cosas que hacemos en lo secreto, tenemos que aborrecer esas cosas. Porque Dios, queridos hermanos, Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiar las obras de Josué, las obras de Sonia, las obras de Anthony. Dios quiere limpiar las obras de cada uno de los jóvenes que estamos aquí presentes. Y Dios quiere que llevemos eso a Jesús.
aquello que te gusta y te separe de Dios es lepra. Llévala al sacerdote. Que el sacerdote te diga si puedes seguir usando eso. En cierta ocasión le pregunté a una joven, ¿qué es pecado? Y dice la joven, bueno, pecado es cuando hago algo y mi conciencia me dice que eso es malo, eso es pecado. Pero nuestro cerebro, nuestra mente no está en armonía con la de Dios. Y hay cosas que al principio pueden parecer pecado, pero después podemos decir, bueno, pues si lo hace el obrero, si lo hace el pastor, si lo hace el director de iglesia, no es pecado. Pero no, pecado no es lo que tu mente te hace sentir mal cuando lo haces. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Apocalipsis 13:18 dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y Apocalipsis 19 dice que el lino fino son las acciones justas ¿de quién? De los santos. Vístete de lino fino, desecha esa ropa contaminada que está llena de lepra. La otra lepra es la lepra en las casas. Esta lepra en las casas hace mucho daño a los hogares de nuestra iglesia. La lepra en las casas está descrita en el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 34. Vamos a leerlo, Levítico 14, 34. Dice la palabra de Dios así: cuando hayáis entrado en tierra de Canaán, la cual yo doy por posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Qué era o cómo era la plaga en las casas? Las paredes se empezaban a manchar. Podría ser verde o podría ser rojo. Pero cuando alguien se daba cuenta que en esa casa se empezaba a aparecer esas manchas, ¿a quién tenía que ir? Tenía que ir al sacerdote y tenía que decir, algo como lepra está apareciendo en mi casa. Y el sacerdote venía a ese hogar y revisaba esa casa. Y el sacerdote examinaba ese moho que se creaba en las paredes y mandaba que la casa se desocupara. Mandaba que toda la gente se saliera de esa casa para que no se contaminaran de la lepra que había en la casa. Y hay muchos de nuestros hogares que están contaminados con lepra. Y hay que ir a Jesús. ¿Por qué se pierden los hijos de los hermanos? ¿Por qué hay padres dentro de la iglesia y que sus hijos están afuera? ¿Por qué hay esposos sin la esposa? ¿Por qué hay la esposa sin el esposo dentro de la iglesia? Porque hay hijos que vienen solos y no están sus padres. Porque la lepra está contaminando la casa. Y tenemos que ir al sacerdote y decir, Señor Jesús, parece que hay lepra en mi casa. Y el sacerdote examinará tu casa. Y quizás la lepra esté en la televisión. Quizás la lepra esté en el radio. Quizás la lepra esté en el trabajo. Y tienes que pedir que el sacerdote examine tu casa. Si había lepra, tenían que raspar esa parte donde estaba la lepra, rasparlo y tirar esa parte y quemarlo fuera del campamento en el lugar asignado. Y tenían que agarrar barro, llevar barro y resanar esa parte. Analiza
¿Qué cosa hay en tu casa que está contaminando a la familia? ¿Qué cosa hay en mi casa que está contaminando a mi familia? Quizás sea este aparato. Quizás sea las redes sociales. Quizás sea el fútbol, algún deporte. Quizás sea un instrumento musical. ¿Qué es lo que está contaminando tu casa? ¿Y qué tienes que hacer? Si yo noto que este aparato es el que tiene lepra, tengo que ir al sacerdote y pedir que él pueda cubrir con barro estos aparatos también. Que les demos buen uso, que podamos nosotros hacer buen uso de lo que nos rodea. Analiza, si eres padre de familia y no están aquí tus hijos, ¿qué cosa está contaminando tu casa? ¿Qué es? Quizás la escuela es la que contamina tu casa. Las casas tenían esperanza, la ropa no. Y si tú notas que tu casa se está viniendo abajo, si tú ves que el matrimonio de tus padres está a punto de deshacerse, dile al sacerdote que venga a tu casa, que revise tu casa y que saque de tu casa lo que está contaminando. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Eso es lo que quiere que Mario, que Tania, que Elías, que Israel, que Saraí le pidan al Señor que purifique su casa, que saque todo eso que está ahí. Porque a veces eso es lo que nos detiene. A veces hay cosas que nos detienen y son las cosas que están contaminando nuestra casa. Entonces, cuando era clausurada la casa, se limpiaba, se reponían las piedras, se tallaba con barro. Pero si volvía a aparecer eso, esa casa tenía que ser destruida. Esa casa tendría que ser destruida. Aún estamos a tiempo para que nuestra casa no se destruya. Aún estás a tiempo, si estás escuchando este mensaje, de que tu casa no sea destruida. Pero hay que ir, ¿a quién? Hay que ir al sacerdote. Dios quiere que hoy Carlos, que Lynn, que Nicté vayan al sacerdote y que le digan: Señor, mi casa tiene lepra. Y Jesús dirá: yo quiero limpiarla. Dios quiere limpiar tu hogar. Dios quiere limpiar tu casa para que no se pierdan tus hijos, para que no se pierdan tus hermanos, para que no se pierdan tus padres. A veces nosotros no podemos hacer nada. Podemos ver la mancha de lepra, pero no podemos hacer nada. Vayamos a Jesús. Él quiere limpiar nuestros hogares también. Esa casa era destruida si la lepra no se quitaba. Así que, queridos jóvenes, así que si tú notas que hay lepra en tu casa, ve al sacerdote antes de que tu casa sea destruida. El otro tipo de lepra está en el Levítico capítulo 14, versículos 1 al 7. Dice así, no lo vamos a leer todos, pero dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote. Y el 3 dice: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará si ve que está sana la plaga de lepra del leproso. Miren lo que pasaba cuando la persona era leprosa, era sacado de la ciudad, pero solamente un milagro podía salvar al leproso. Pero
Normalmente cuando la ropa era contaminada o cuando la casa era contaminada, se llevaba al sacerdote la ropa y el sacerdote la examinaba. O el sacerdote entraba a la casa a revisar la ropa. Pero cuando era un hombre o una mujer leprosos, el sacerdote dejaba el campamento, dejaba el santuario, y el sacerdote salía del santuario e iba a ese lugar donde estaba el leproso. Era diferente la manera de actuar. El sacerdote dejaba el campamento y se iba a donde estaba el leproso, y el sacerdote lo examinaba. ¿Cuántos de nosotros estamos leprosos? ¿Cuántos de nosotros estamos contaminados por el pecado? Pidamos que el sacerdote venga a donde yo esté. Y esa fue la obra que hizo Jesús. Dejó las cortes celestiales y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque yo estoy leproso, porque tú estás leproso. Cristo dejó el cielo, dejó su corona real, dejó su trono y bajó a esta tierra, porque había jóvenes en la Asociación Noroeste que están leprosos, y Cristo vino hace 2000 años y pensó en ti. Pensó en Lili, en Brandon, en Marlon, en Said, en Carlos, y Cristo bajó a esta tierra a morir por nuestros pecados. Pensó en Beto también. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pensando en todos los leprosos que estamos aquí. Y Cristo dejó ese hogar, dejó los atrios celestiales para venir a buscarte. Dejó los atrios celestiales para buscar a Edith, para buscar a Vania y a Sonia también. Porque estamos llenos de lepra. Ahora, cuando el inmundo era declarado limpio, ese inmundo tenía que buscar algunas cosas necesarias para su purificación. Y allí mismo, en el versículo 4 de Levítico 14, dice así: el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, de madera de cedro, grana e hisopo. Y madera de cedro, grana e hisopo. El leproso que era purificado o que era limpio tenía que buscar 2 avecillas. Las avecillas son las más baratas que había, que los podían agarrar en el campo inclusive. La orden era de que no fueran enjauladas, sino que fueran silvestres, que volaran. Esa era la orden. No podían estar enjauladas, tenían que ser 2 avecillas que pudieran volar. También era una vara de cedro, un trozo de cuerda roja, ¿sí? La grana. También hisopo, 3 ramitas de hisopo. Tenía que llevar un recipiente de barro. También tenía que llevar aceite de olivo, 3 corderos y componentes de una ofrenda de harina y vino. Eso era después. Entonces el leproso que era limpiado llevaba estas cosas. Y el sacerdote salía del campamento, buscaba al leproso, y el sacerdote revisaba si ese leproso había sido sanado. Entonces se hacía algo. Las avecillas eran lo más barato. De hecho, Lucas 2:6 dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Estos animales eran de un poco valor ante los hombres. 5 de ellos se podían comprar por 2 cuartos, la moneda de menor valor. Era lo más barato. Algo que no costaba tanto, pero eso pedía 2 de ellas, 2 de esas palomillas para hacer la limpieza. La vara de cedro es un árbol magnífico en Palestina, el cedro. El cedro es un árbol que se mantiene verde en verano y en invierno. Era un árbol
que sufría o que soportaba tempestades, soportaba nevadas, eso lo tenía que llevar el hombre que había sido limpiado. ¿Y qué dice Colosenses 3:3? Porque habéis sido muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese cedro significa la fortaleza que nos da Jesús cuando escondemos nuestra vida en Él. Ese cedro significa que a pesar de los problemas, ese árbol se mantiene de pie, haya frío o haya calor. Y también había grana, una cuerda de grana roja. Bueno, esta se usaba para algo. Era para amarrar el hisopo. El hisopo es una planta que pertenece a la familia de las labiadas, como lo es el tomillo, el romero, la menta y otras hierbas aromáticas. Llevaba esa rama y el hisopo significa purificación. El libro de Salmos, capítulo 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré ¿qué? Seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Estos eran símbolos de la purificación y de la fortaleza que Jesús quería dar. Y esta es la obra que hace Dios. Aparte, ¿qué pasaba? El sacerdote salía al campamento, buscaban agua corriente, o sea, un río o un arroyo, y ahí en ese lugar el sacerdote sacrificaba a una paloma de esas dos. La sacrificaba y dejaba que la sangre cayera sobre ese tarrón de barro. Dejaba que cayese allí la sangre y luego esa avecilla obviamente moría y esa sangre era rociada, la otra paloma era rociada con esa sangre y dejaban que esa paloma volara. Una moría y la otra vivía. Eso es símbolo de lo que hizo Jesús. Vino a este mundo, murió, pero luego resucitó y ascendió al cielo. Gracias a ese sacrificio de aquel hombre que nadie daba nada por él, gracias al sacrificio de Jesús que nadie lo quería, que era para todos, decían, bueno, puede salir de allá algo bueno. Ese Jesús que nadie daba nada por él, murió en la cruz del Calvario para la purificación de tus pecados y resucitó y ascendió al cielo y está próximo a volver a casa. Levítico 14, 8 al 9 dice: el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día rapará el pelo de su cabeza y su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. ¿Cuántos queremos ser purificados? Miren lo que hacía el leproso cuando era purificado. Cuando él, después de ese rito, cuando se adueñaba del sacrificio de Cristo, el leproso entraba, se rapaba, se quitaba la barba. ¿Y saben qué simboliza la barba? En el pueblo de Israel, la barba es símbolo de la reputación. ¿Sí? ¿Cómo está la reputación del joven? ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Cómo está tu fama? El leproso tenía que quitarse esa barba. Porque a veces nuestro comportamiento, a veces las obras que hacemos, hermanos, pesan. Las obras que hacemos pesan. ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es la fama que tenemos cada uno de nosotros?
por la misericordia de Dios yo estoy aquí. Y yo sé que hay gente que a mí me conoció o me conoce desde hace tiempo. Yo nací dentro de la iglesia, crecí en la iglesia, y ayer le decía a una hermana que me preguntaba, ¿siempre ha estado aquí? Yo dije, sí, pero no, porque hubo un tiempo que yo estaba aquí sentado en la iglesia, pero estaba en otro lado. Y si nunca dejé de asistir a la iglesia, fue por papá. Porque yo decía, como el pastor que convierte gentes, no convierte a su hijo. Y eso me mantuvo aquí, hermanos. Yo venía a la iglesia y no les miento, yo tenía fotos que me tomaba dentro de la iglesia haciendo no sé qué cosas, viendo para otro lado, y ahí estaba. Y la reputación que yo tenía, la fama que yo tenía, llegó un tiempo que empezó a pesar. Y la fama o la etiqueta a veces no se te quita tan fácil. Pero un día, en un congreso, Dios tocó mi corazón. Yo no quería ir a ese congreso, yo no tenía ganas de ir, pero iba a venir mi novia a ese congreso. Y yo dije, yo voy a ir a ese congreso. Y mi novia no fue. Pero ahí Dios obró y Dios tocó mi corazón, porque no había nada que me distrajera. Dios tocó mi corazón y yo dije, Señor, en el próximo congreso me bautizo. Y así fue, pero esa fama, esa barba que yo traía, no se me quitaba. Y un día estuve como colaborador en el departamento juvenil de la Unión, y hubo una junta de directores de jóvenes, y yo estaba ahí como secretario, y llegó una hermana y entró a la junta y me vio y se me queda viendo y me ve raro, y entra a la junta porque era directora de jóvenes y se sienta ahí y me veía raro, y después me pregunta, ¿y tú qué cosa estás haciendo aquí? Si eres un loco. Y bueno, ella es mi colaboradora ahora en el departamento juvenil. Jóvenes, la barba que traes, te la tienes que ¿qué? Que rapar. Y solamente Dios puede borrar eso. Solamente Dios puede borrar nuestro pasado. Solamente Dios puede borrar eso. Ahora, ¿qué más tenía que hacer aquel hombre que era purificado? La Biblia dice así, que el séptimo día quitará el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo el pelo, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua. Ese hombre que era purificado tenía que bajar al agua, tenía que lavarse, y eso es el bautismo, queridos jóvenes. ¿Y por qué te detienes? ¿Qué es lo que ha frenado que Brian Zaragoza no haya entregado su vida a Dios? ¿Qué es lo que detiene que Mario se bautice? ¿Qué es lo que detiene que jóvenes que hemos estado toda la vida en la iglesia, que nuestros padres son de la iglesia, no nos hemos bautizado? ¿Qué es lo que nos detiene? Quizás haya lepra en tu ropa, quizás haya lepra en tu casa, quizás el leproso seas tú. ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¿Qué hace que cada joven no entregue su vida a Dios? Yo me pregunto. Yo sé que hay jóvenes bautizados allá, pero noten la diferencia de los que están acá a los que no son bautizados. Los jóvenes que están aquí son los bautizados. Y yo sé que hay más, no son todos, pero son muy pocos. Tengo aquí la lista. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Por qué no entregan su vida a Dios? ¿Qué te detiene? ¿Qué hay? El estudio no puede ser. Conozco jóvenes que se bautizaron cuando estaban en la universidad. ¿Qué puede ser lo que te detiene? ¿Qué pasa? En cierta ocasión conocí a un joven, bueno, éramos amigos en la iglesia donde yo crecí, y él se empezó a alejar de Dios.
yo entré a la escuela misionera y ya no supe de él, se salió completamente de la iglesia, pero yo pensaba en ese joven. Cuando fui mandado como obrero a Cuautla, falleció un hermano y yo fui a ese entierro y allí lo vi. Pero antes, un sábado antes, un viernes en la noche, yo fui a la iglesia de Cuautla, me fui a esa iglesia donde crecí y ese joven vino a la iglesia y yo lo saludé y le dije: qué bueno verte, te voy a ver mañana. Dice: no, yo trabajo, solamente vine porque tenía tiempo y de casualidad pasé. A los 8 días lo veo en el entierro de ese hermano y a mí me sorprendió algo. Que él me dijo: Johnny, yo quiero que tú me des la doctrina. Yo quiero recibir estudios, pero quiero que tú me los des. Yo sentí mucha alegría. Y yo no estaba ahí, yo vivía en otro lado. Y dije: mira, yo con gusto vengo, pero no puedo venir ahora. Pero te voy a dar la doctrina. No pasó mucho tiempo cuando a mí me cambiaron de Cuautla a Zapata, Morelos, a Temisco, donde él vive. Y dije: ¿cuándo empezamos la doctrina? Y empecé a estudiar con él. Él está estudiando la universidad. Empecé a estudiar con él. Y antes de venirme para Chihuahua, yo le dije: yo quiero terminar la doctrina antes de irme. Antes de que acabe el año, yo quiero que tú estés listo para bautizarte. Así que unos días antes fui a su casa y terminé la doctrina. Y ahí estaba su mamá y su hermana me estaban escuchando. Su mamá es de la iglesia y me dice su mamá: ¿ya terminaron? Le digo: hermana, ya terminamos. Gracias a Dios terminamos de estudiar la doctrina. Y me dice la hermana: yo le doy muchas gracias de que se preocupó por mi hijo. Hermana, le digo: no me dé gracias, fue la obra de Dios. Y ahí él me contó algo que yo no sabía. Y un sábado en la noche hubo una velada. Y a mí me invitaron a que diera un tema para jóvenes en esa velada juvenil. Y ahí lo vi en esa velada, antes de que él tomara su decisión de recibir la doctrina. Y me dice: ¿sabes, Johnny? Esa vez de la velada, yo no iba a ir a la velada. Yo me iba a ir a una boda. Su mamá le dijo: tienes que ir esta noche a la velada. Y él dijo: no, mamá, yo no voy a ir a la iglesia. Yo tengo una boda y voy a ir con mi novia y me voy a ir a esa boda. Y la madre le dijo: hijo, no te estoy hablando yo, te está hablando Jesús. Y si tú desobedeces la voz de Jesús, lo vas a pagar muy caro delante de Él. Y la madre, llorando, se regresó ese sábado a la iglesia. Cuando empezó la velada, el joven llegó. Y me dice: Johnny, esa vez no me pude resistir. Fui a la boda. Fui a ver a la chica y le dije: yo no puedo estar aquí. Solamente vine a avisarte que no estaré aquí en la boda. El joven regresó de la boda, se quitó su ropa y bajó a la iglesia. A los 8 días renunció, en esa semana renunció a su trabajo y dijo: ya no voy a trabajar en sábado. Y me vine contento para Chihuahua porque él lo aprobaron para bautizarse y, si Dios permite, en Colima él se bautizará. Pero me vine más contento porque en ese momento su hermana me dijo: empezamos a estudiar la doctrina el otro año, así que seguiré yendo a esa casa. ¿Y por qué te detienes tú? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene? Este diciembre yo mandé una carta a los directores de jóvenes de cada asociación
y les dije, este 2016 será el último año de nuestro periodo completo, porque ya el 2017 es corto el periodo. Vamos a hacer un censo de cuántos jóvenes hay bautizados y cuántos no bautizados. Y este año vamos a luchar por esos jóvenes. Este año vamos a orar por esos jóvenes, porque queremos al finalizar el año que esta lista de bautizados, que en lugar de que ellos estén aquí, todos aquellos estén acá. Y que busquemos más almas. A mí me gusta más trabajar con los de adentro de la iglesia que con los de afuera. Porque sé que si trabajamos con los de adentro, ganaremos a los de afuera. Pero si ganamos a los de afuera, vendrán aquí, mejor se regresan. Porque ven cómo estamos. Pero Dios no quiere que estés así. Dios quiere limpiarnos, queridos jóvenes, de la lepra. ¿Qué quiere decir esto? El Levítico 14, 8 a 9 dice que se lavará con agua y será ¿qué? Será limpio. ¿Y cuántos queremos ser limpios? ¿Cuántos queremos lavarnos con agua? Pero había otra cosa que se hacía y quiero avanzar. Levítico 14, 10 al 20, y no lo voy a leer todo, pero quiero leer el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Qué significa esto? Joven, Dios quiere poner de su sangre en tus oídos. Dios quiere que lo que tú escuches sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios quiere que la música que escuches sea purificada con la sangre de Cristo. También quiere poner sangre en tus manos para que todo lo que hagas, para que todo lo que toques, para que todo lo que hagas con las manos también sea purificado con la sangre de Cristo. Y también quiere poner sangre en tus pies para que vayas solamente a lugares donde estés seguro que Jesús entrará contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere tocar nuestros oídos. Dios quiere poner de su sangre para que tú dejes de escuchar aquello que te separa, porque también es lepra. Porque también es lepra. Y Dios quiere purificar nuestros oídos. Otra cosa que se hacía también, el versículo 17 dice así: y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre por el sacrificio de la culpa. También Dios quiere poner aceite en nuestros oídos. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. También Dios quiere hablarte. Dios quiere ungirte con su Espíritu Santo, pero primero tenemos que dejar todo aquello que nos separa de Dios, que son tantas cosas, y Dios quiere quitarlas de ti, querido joven. ¿Quieres aceptar la sangre de Cristo en tus oídos? ¿Quieres que el Señor ponga aceite en tus oídos? Quedó registrado en el cielo. Y de aquí en adelante lo que escuchemos, que sea para la gloria de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, Dios nos está llamando. En cierta ocasión, no sé, dice la historia, no sé si era un sueño o si era una realidad. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar
entre la semi-inconsciencia y los sueños, me encontré en un inmenso salón. No tenía nada en especial, solamente una pared llena de tarjeteros, como los que tienen las grandes bibliotecas. Los ficheros iban del suelo hasta el techo y parecía interminable en ambas direcciones. Tenía diferentes rótulos. Al acercarme, me llamó la atención un cajón titulado Muchachas que me han gustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas y tuve que detenerme por la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las muchachas que a mí me habían gustado. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar en dónde me encontraba. Este inmenso salón con sus interminables ficheros era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida, pequeños y grandes detalles, momentos que mi memoria había olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad acompañado de intriga empezó a recorrerme mientras había los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría, otros momentos dulces y otros por el contrario un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. El archivo de amigos estaba al lado de amigos que traicioné, amigos que abandoné cuando más me necesitaban. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo. Libros que había leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes que conté. Otros eran asuntos por los que he peleado con mis hermanos, las discusiones en la junta de la iglesia, las responsabilidades que no cumplía, cosas que hice cuando estaba enojado, murmuraciones cuando mamá me reprendía de niño, videos que he visto. No dejaba de sorprenderme con los títulos. En algunos ficheros había muchas tarjetas de las que yo me imaginaba, y otras veces menos de las que yo pensaba. Estaba atónito del volumen de información de mi vida que había acumulado. ¿Será posible que alguien pudiera darse el tiempo de escribir cada una de esas tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una estaba escrita con letra que decía lo que yo había hecho. Cuando vi el archivo Canciones que he escuchado, quedé atónito al descubrir que tenía más de 3 cuadras de profundidad y no quise seguirla abriendo. Y me sorprendí el tiempo que he perdido escuchando cosas que me alejan de Dios. Cuando llegué al archivo Pensamientos lujuriosos, un escalofrío corrió por mi cuerpo. Solo abrió el cajón unos centímetros. Me avergonzaría conocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento escondido en la oscuridad había quedado registrado. Un instinto animal afloró en mí, un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas, tengo que deshacerme de ellas pronto. En un frenesí insano arranqué un cajón, tenía que vaciar y quemar su contenido, pero descubrí que no podía siquiera desglosar una sola del cajón. Me desesperé, traté de tirar con más fuerza, solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, volví el cajón a su lugar. Apoyando mi cabeza en el interminable archivo, testigo invisible de mis miserias, empecé a llorar. En eso, el título de un cajón pareció aliviar algo mi situación. Personas a las que le he compartido de Jesús. La manija brillaba y al abrirlo
encontré menos de 10 tarjetas y las lágrimas volvieron a rodar de mis ojos. Lloraba tan profundo que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo, llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente: nadie deberá entrar en este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras limpiaba mis lágrimas: no, por favor, no. Él no. Cualquiera puede entrar aquí menos Jesús. Imponente, vi como Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento deseaba quitarme la vida. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos buscó mi mirada. Yo bajé la cabeza de vergüenza, me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho cualquier cosa, pero no dijo ni una sola palabra. Ahí estaba junto a mí, en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón empezó a abrirlos uno por uno. Cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. No, le grité y salí corriendo hacia él. Lo único que tenía que decir era no y no y no. Cuando le arrebaté la ficha de su mano, su nombre no tenía por qué estar en esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías, pero ahí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío. Escrito con su propia sangre, tomó la ficha de mi mano y me miró con una sonrisa triste y siguió firmando tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al instante lo vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo: yo he cargado con tu vergüenza y con tu culpa. Todo está pagado. Cuando aquel leproso fue a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús extendió su mano y le dijo: quiero ser limpio. ¿Cuántos jóvenes de los que no se han bautizado quieren ponerse de pie y decir: Jesús, si quieres, puedes limpiarme? Pasen enfrente, por favor. Cristo quiere limpiar tu culpa. Cristo quiere limpiar tus pecados. Qué dicha y qué alegría. Qué valientes son los jóvenes. Jesús quiere limpiar su pecado. Yo quiero pasar enfrente y pueden seguir pasando todos aquellos que quieran entregar su vida a Dios. Queremos orar por ustedes. También a los adultos. Si hay adultos que aún no se han bautizado, también pueden ponerse de pie. Quiero verlos, queremos orar por ustedes. Y yo quiero a cada uno de ustedes leerles un texto. Olviden mi tema, siempre lo digo, olviden todo, pero no se olviden de este versículo. El libro de Eclesiastés. Qué bueno que se han puesto de pie. Pasen para acá, vengan. Eclesiastés capítulo 9 dice de esta manera: pásenle. Dice así, Eclesiastés 9:6, queridos jóvenes y hermanas que se pusieron de pie. Podemos hacer muchas cosas en nuestra vida,
Podemos haber fallado muchas veces. Podemos quizás haber caído una y otra vez. Quizás aunque estemos bautizados, hemos vuelto al camino de maldad. Pero quiero dedicarles ese texto, Eclesiastés 9:6, queridos jóvenes, y también a los adultos. Dice así: aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Hay esperanza para ustedes.